Bien, hermanos, pues como siempre es un gusto verles, estar con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Señor. Deseo que todos estén bien y aquellos que estén atravesando algún problema, alguna circunstancia dolorosa, que podamos crecer en el Señor, que esta palabra pueda ser un bálsamo a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que podamos recobrar fuerzas a través de la Escritura, a través de la palabra dada a nosotros por parte de nuestro Señor. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, porque reconocemos que tú lo has creado, Señor. Te pedimos que sea tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el que en esta mañana nos ministre. Líbrame de cualquier error, Señor, y Padre, por favor, eh, que sea tu Espíritu Santo en este momento ayudándonos en nuestros corazones, Señor, para poder tener un entendimiento correcto de tu palabra, Señor, y poder obrar conforme a ella, no solamente siendo oidores. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues ustedes saben, hemos tomado una pausa a lo que ha sido el estudio del libro de Romanos y hemos visto en relación a nuestro Señor Jesucristo cuatro temas en específico. Lo primero que nos compartió nuestro hermano Mauricio fue la necesidad de su encarnación. Ustedes lo recuerdan, vimos un poquito a través de la Escritura o un mucho a través de la Escritura el por qué era necesario que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, se hiciera hombre. Bueno, posteriormente nuestro hermano Ángel también nos compartió la necesidad, inclusive las implicaciones que se tenía para que el Señor cumpliese la ley. El domingo pasado, con la ayuda del Señor, vimos cuál era la necesidad y de igual manera algunas implicaciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, por decirlo de alguna manera, vamos a concluir con la necesidad de implicaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que es importante y ciertamente se han escrito muchos libros y muchos artículos a lo largo de los años referente o acerca de lo que es la resurrección. Ha habido muchos discursos y muchos sermones referente a la resurrección de nuestro Señor. La mayoría de estos se enfoca en cómo probar la resurrección, ¿sí? ¿Qué pruebas hay acerca de la resurrección? Y ¿qué es lo que prueba que Jesús realmente resucitó de los muertos, mi hermano? La respuesta es muy, muy simple, la Biblia. ¿Sí? Ahora, ya que hemos dado respuesta a esta pregunta, quiero pasar a otra pregunta. No quiero hablar acerca de cómo probamos la resurrección, ¿no? La Biblia prueba la resurrección, es la palabra de Dios y dice que Jesucristo resucitó de los muertos y eso básicamente cierra el tema. ¿Sí? El asunto, francamente, no es lo que prueba que la resurrección sucedió. El asunto es qué prueba la resurrección. Nunca se lo han preguntado, hermanos, por qué era necesario que Cristo resucitara y qué significa que Cristo haya resucitado. Y la respuesta a esta pregunta es básicamente el plan redentor completo, mi hermano, el propósito de Dios. De hecho, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la clave de todo. Si usted quita la resurrección de Cristo del cristianismo, básicamente ya no tenemos cristianismo. Usted literalmente quitaría el corazón mismo del cristianismo. Nosotros aceptamos que la resurrección sucedió por fe. Por eso es que lo aceptamos, porque aceptamos que está en las Escrituras. La fe nos es dada por medio del Espíritu Santo. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia es verdad. Y la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos. Y eso cierra la discusión. Y en las páginas de la Escritura hay amplia y convincente evidencia de esto. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que significó la resurrección de Jesucristo? ¿Qué verificó? ¿Qué logró? ¿Qué probó? Y bueno, vamos a observar varias realidades que son probadas por la resurrección. Primero que todo, y el punto número uno, sería que la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Y eso básicamente es revertir el enfoque de lo que les acabo de decir. Podemos decir que la palabra de Dios prueba la resurrección, pero por un momento veámoslo al revés y veamos cómo la resurrección prueba o valida la palabra de Dios.
Si pueden acompañarme y abrir sus Biblias en Hechos el capítulo 2, y usted lo recuerda, Hechos capítulo 2 nos lleva a un gran día en la historia de la iglesia. Básicamente es el primer día de la iglesia, el día en que nació la iglesia, es el día que es conocido como el día de Pentecostés. Los creyentes en ese punto, en Hechos 2, habían sido llenos del poder del Espíritu Santo y ahora Pedro se pone en pie para predicar un gran sermón, el cual, habiendo sido oído, causó que 3,000 personas fueran salvas. Eso fue lo que estaba ocurriendo ahí y la iglesia en ese punto nació, pero conforme Pedro entra en su sermón, él cita a un pasaje del Antiguo Testamento, comenzando en el versículo 25 de Hechos 2. Él está hablando acerca de Cristo y su muerte en el versículo 23. Posteriormente, en el versículo 24, Pedro empieza a hablar acerca de la resurrección, cuando dice que Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y después Pedro pasa a citar el Salmo 16 y continúa diciendo ahí en Hechos 2, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro está citando a David. Hermano, David fue el autor del Salmo 16 y David estaba escribiendo esto. Ahora, algunos podrían decir que aquí en este pasaje y en el Salmo 16, David estaba escribiendo esto acerca de él mismo, pero eso no es verdad, porque el alma de David fue al Hades, es decir, murió, y el cuerpo de David enfrentó corrupción, murió. Y David, el hombre que era en un cuerpo físico, no ha regresado a la vida. David no ha resucitado. Entonces, este pasaje de Hechos 2 que hace referencia al Salmo 16 no puede estarse refiriendo a David. Observe cómo Pedro interpreta esto en el versículo 29 ahí de Hechos 2. Pedro les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, obviamente su público espectador sabía de quién estaba hablando, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, Pedro está diciendo que David no pudo haberse estado refiriendo a sí mismo. David ha sido abandonado, por decirlo de alguna manera, a la muerte. Él todavía está en la morada de los muertos. Él sigue muerto. Su tumba todavía estaba presente. Y para ese entonces ellos inclusive conocían la ubicación de esa tumba de David. David no ha regresado a la vida. David no ha resucitado. Entonces no podía estarse refiriéndose a David en este pasaje. Versículo 30 dice de Hechos 2, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En otras palabras, él dice, David estaba profetizando como profeta la resurrección de Jesucristo. Fue Jesucristo, mi hermano, cuya carne permanecería en esperanza, cuya alma no sería abandonada en el Hades y quien como el santo nunca enfrentó o conoció corrupción. Fue Jesucristo a quien se le devolvería el camino de la vida y quien regresaría lleno de gozo, mi hermano, frente a la presencia de Dios. Fue Jesucristo quien fue resucitado y fue ascendido. David no cumplió eso. Su tumba todavía estaba sellada ahí cerca de Siloam, donde él fue sepultado. Pero David fue profeta y David entonces estaba prediciendo la resurrección de un Mesías. Y después él concluye en el versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. El Antiguo Testamento, mi hermano, en el Salmo 16 predice la resurrección del Mesías. Si el Mesías no resucita, si Jesucristo no resucita de la tumba, la Biblia no nos está diciendo la verdad. Pero la resurrección de Cristo prueba que la Biblia habla verdad. ¿Qué prueba entonces la resurrección? La veracidad de la palabra de Dios, la veracidad del libro que tenemos en nuestras manos. Observe Hechos capítulo 13.
Y ahí en Hechos, el capítulo 13, ahora encontramos a Pablo. Y Pablo, de una manera coherente y en sinergia con Pedro, también estaba precisamente predicando acerca de la resurrección, la cual era el corazón de la fe cristiana. Y en Hechos, en el capítulo 13, vamos a observar el versículo 30. Fíjense, versículo 29 está hablando de la cruz y Cristo siendo colocado en el sepulcro. Y después Pablo dice, conforme proclama a Cristo a los judíos, en el versículo 30, fíjense lo que dice Pablo, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros, dice Pablo, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y ahí está de nuevo, mi hermano. Estamos predicando la resurrección y estas son buenas noticias. Pablo dice, somos testigos de eso. Y eso es aquello que fue prometido a los padres judíos, los santos del Antiguo Testamento. Versículo 33, fíjate lo que dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y él lo que está diciendo es, cuando el salmista básicamente dijo esto, él estaba predicando que Jesús sería resucitado de los muertos. Versículo 34 ahí mismo dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y ese aspecto de las misericordias fieles de David, eso es una profecía. Y eso está en Isaías, el capítulo 55, el versículo 3. Es básicamente lo que dice, las misericordias fieles o fuertes de David, la cual promete que el Mesías no perecerá, sino que el Mesías heredará las bendiciones santas y seguras de David. Y después él dice en el versículo 35, regresando en sinergia con el Salmo 16 que vimos anteriormente, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel al que Dios levantó no vio corrupción. Y de nuevo, mi hermano, usted y yo podemos ver que aquí está Pablo, y en base a 3 profecías del Antiguo Testamento, él predice la resurrección de Jesucristo. Básicamente las escrituras están en juego. Si Jesús no resucita, el Salmo 2 está mal, el Salmo 16 está mal, Isaías 55 está mal, y cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento que hable o que indique acerca de la resurrección de Cristo está mal. Pero si Jesús resucita de los muertos, las profecías son verdad. La palabra de Dios básicamente es confirmada. Ahora, quiero que pase al segundo capítulo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versículo 19. Y en esta porción de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo está hablando y está hablándole precisamente a los judíos que le están pidiendo una señal. Juan capítulo 2, versículo 19. Responde Jesús y les dijo, ¿quieren una señal? Se las voy a dar. Versículo 19. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es una profecía. Esto es una escritura hablada por Cristo que fue registrada en el Evangelio de Juan. Ahora, los judíos en su ignorancia dijeron, en 46 años fue edificado este templo, el templo físico de Herodes, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, dice la Escritura, se acordaron de que él había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos sabían que la Escritura prometía una resurrección. Ellos sabían que Jesús, al hablar escrituras del Nuevo Testamento, prometió una resurrección. Y cuando sucedió, ellos básicamente creyeron toda la Escritura. La resurrección de Jesucristo debe en nosotros, mi hermano, afirmar nuestra fe y nuestra confianza en la veracidad, decía nuestro hermano Marco, y la inerrancia de las Escrituras. No se equivocan. Entonces, ¿qué prueba la resurrección? Número 1, prueba que las Escrituras son verdad.
Y para terminar este punto, fíjate en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Usted se acuerda, y lo hemos repasado varias veces, de estas palabras. Pablo dice, os he entregado en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. ¿Sí? Tal como lo dijo el Antiguo Testamento que sería, así como él dijo y los escritores del Nuevo Testamento dijeron que sucedería, sucedió, él resucitó. En otras palabras, las Escrituras en el Viejo, en el Nuevo, y él mismo, nuestro Señor Jesucristo anunciándolo, dijo que iba a resucitar y todo esto se cumplió. Entonces, el primer punto que estamos viendo es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma la Escritura. Nosotros creemos precisamente en la resurrección por la Escritura, pero viéndolo desde un punto inverso, la resurrección de Cristo nos hace aumentar nuestra fe y confianza en esa veracidad, en esa inerrancia de la Escritura. Ahora, en segundo lugar, la resurrección no solo prueba la veracidad de la palabra de Dios, prueba la deidad del Hijo de Dios. De hecho, mi hermano, no hay mayor evidencia que exista para probar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo que su resurrección de los muertos. Esto es lo más monumental que hizo para verificar que Él era Dios. Porque solo Dios puede dar vida, solo Dios puede conquistar la muerte. Si usted ve el Nuevo Testamento, usted encontrará muchos individuos dando testimonio de Cristo como Dios. Algunos de ellos suelen ser más sorprendentes cuando nosotros los leemos, otros los podríamos esperar. Por ejemplo, usted recuerda en Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7, los demonios afirman la deidad de Cristo. Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, el demonio dijo, Jesús, Hijo del Altísimo. ¿Sí? Inclusive los demonios, inclusive los siervos del infierno, los ángeles caídos, saben acerca de la deidad de Cristo. Ellos saben que Él es el Hijo del Altísimo. Luego también algunos discípulos escribieron y dieron testimonio. Por ejemplo, Pedro, en nombre de todos, ¿tú recuerdas cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Mateo dijo, el Dios con nosotros. Marcos dijo, Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas dijo, Él es el Hijo de Dios. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento afirman la deidad de Cristo. Estuvo Juan el Bautista, usted recordará, su primo, que dijo, vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Marta, la hermana de María, quien dijo afirmando de manera clara, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Juan 11:27 es lo que dice. Hubo un testimonio, inclusive de un soldado romano en su crucifixión. Tú recuerdas cuando el Señor entregó su alma y todo se oscureció y hubo un gran estruendo. ¿Y qué dijo este soldado romano? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. No lo dudó, no fue un comentario al aire, fue una afirmación. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y Cristo de manera repetida hizo afirmaciones así. Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces nosotros tenemos testimonio de todos estos individuos acerca de la deidad de Cristo. Pero fíjate, hermano, cómo ninguno de ellos es tan potente como el testimonio de un individuo más. Observa Romanos capítulo 1, versículo 4. En el versículo 1 se nos presenta la frase el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. En el versículo 2 dice, Dios lo prometió a través de los profetas. El versículo 3 dice, fue el Evangelio de Dios acerca del Hijo de Dios. Y después el versículo 4 dice que fue el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, quien fue declarado el Hijo de Dios con poder. Pero termina diciendo una parte importante. Dice, quien fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Básicamente el Padre habló del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Tú recuerdas cuando él era bautizado, este es mi Hijo amado.
Y esta fue una palabra fuerte por parte de Dios, estaba validándolo, pero una palabra inclusive más fuerte por parte de Dios es que Dios lo resucitó de los muertos. Y Dios en esencia estaba diciendo, este es mi hijo amado, y se ha probado que él es mi hijo al ser resucitado de los muertos, con toda seguridad y por toda razón, escúchenlo a él. Romanos 1:4 es el testimonio de Dios el Padre, es el testigo supremo que puede haber acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección no solo prueba que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, sino que prueba que Él era Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25, podría ser el versículo más maravilloso, el más potente con respecto a la aplicación de su resurrección, y presenta un tercer punto. Romanos capítulo 4, versículo 25, básicamente nos introduce al tercer punto. El primer punto dijimos que su resurrección prueba la veracidad e inerrancia de la palabra de Dios. El segundo punto que acabamos de ver es que su resurrección prueba la deidad del Hijo de Dios. Y ahora el tercer punto, su resurrección prueba la conclusión de la salvación de Dios. Y este punto es importante y a su vez de ese tercer punto se van a desprender algunos otros 3 puntos. Escuche, mi hermano, Romanos capítulo 4 es una palabra muy bonita, es una verdad maravillosa, es una verdad sobre la cual edificamos nuestras vidas. Dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Para que Dios nos justificara, para que Dios nos declarara justos, Cristo fue resucitado. Él tuvo que resucitar, el Señor Dios, a Jesús de los muertos. Cuando dice, su nombre será llamado Jesús, tú también recuerdas esta porción, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es exactamente lo que Él hizo. Pero para hacer eso, tuvo que resucitar a Cristo de los muertos. Esta fue una evidencia indispensable referente a la conclusión y el valor eficaz de su muerte, que lo vimos el domingo pasado. Fue la manera en la que el Padre dijo, tu muerte cumplió con el propósito desde que un principio se planeó. Fue Dios resucitándole de los muertos que afirmó que lo que Él hizo en la cruz satisfizo su propia justicia, la justicia santa de Dios. Si Él no hubiera resucitado, hermano, entonces todo lo que Él es y su muerte solo es la muerte de un hombre ordinario y no tiene valor para la salvación. O expresándolo de otra forma, si Él no hubiera resucitado, todo lo que Él hizo en la cruz, todo lo que Él es y su muerte solo sería la muerte de un hombre extraordinario, pero no tendría algún valor para poder salvarnos. Pero Él resucitó de los muertos y Él fue resucitado por el Padre, según lo que acabamos de leer en Romanos, para nuestra justificación. Entonces ya cobra un sentido un poquito más amplio lo que es la resurrección. A veces es sencillo y entendemos el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que nos salva? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero ya vamos entendiendo qué fue lo que pasó con su muerte y por qué era necesaria. Y ahora entendemos qué fue lo que ocurre con su resurrección y por qué era necesaria. Él fue resucitado para que a los ojos de Dios pudiéramos nosotros ser hechos justos, para que a los ojos de Dios pudiéramos estar nosotros sin pecado, para que nuestro pecado pudiera ser hecho a un lado y perdonado. Cuando Él resucitó, cuando Él fue resucitado, fue como si Dios básicamente estaba diciendo, yo acepto el sacrificio. Hay tantas características esenciales en nuestra salvación, mi hermano, que dependen de la resurrección. Si queremos entender un poquito más a profundidad nuestra salvación, debemos entender un poco más acerca de la resurrección. Vamos a tomar Romanos capítulo 4, versículo 25 y vamos a ver 3 puntos interesantes. El conceder o dar vida eterna depende de la resurrección. Tú recuerdas también en la Escritura y dice, como en Adán todos murieron, porque ya también vimos acerca de Adán cómo fue formado en la Adama, en el polvo, fuera del huerto del Edén y posteriormente fue puesto ahí.
pero fue expulsado porque él pecó. El pecado no fue comer una fruta, sino desobedecer al Señor. Y entonces cuando él peca es expulsado y entonces la muerte entra y corrompe. Entonces, como en Adán todos hemos de morir, así en Cristo todos hemos de vivir. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros viviréis. En otras palabras, fue en la muerte de Cristo y su resurrección que Él nos concedió vida eterna. Si Él nunca resucitó, entonces demostró que Él no podía conquistar la muerte, hermano. Si Él nunca resucitó, no estaría vivo. Si Él no estuviera vivo, no podría darnos vida. Pero Él resucitó y Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, la vida eterna depende de la resurrección. Ese es un componente en la conclusión de la salvación de Dios para nosotros. Ahora, otro componente es el descenso del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado de la tumba, Él nunca habría ascendido de regreso al Padre. Sí, porque todos los que vamos a morir, pues estaremos en la tumba. Todos los que ya han muerto están ahí en su tumba. Sí, todos siguen ahí. Si Él no hubiera ascendido de regreso al Padre, nunca habría enviado al Espíritu Santo. Él mismo dijo que no podría enviar al Espíritu Santo hasta que regresare al Padre. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, Él nos va a guiar a toda la verdad. Cuando el Espíritu venga, Él les va a recordar todas las cosas. Cuando Él venga, Él los va a colocar en el cuerpo de Cristo. Cuando el Espíritu venga, se va a volver la garantía de la vida eterna. Es lo que dice Corintios, recuerda, somos sellados ¿con qué? Con el Espíritu. Entonces, cuando Él venga, se vuelve nuestra garantía de vida eterna. Cuando Él venga, Él va a establecer residencia en ustedes y ustedes se convertirán en su templo. Cuando el Espíritu venga, Él va a capacitarlos para el servicio. Cuando el Espíritu venga, Él va a guiarlos. Cuando Él venga, Él los va a instruir en la palabra de Dios. Básicamente Él va a ser la unción que les va a enseñar la palabra para que no necesiten maestros humanos. El ministerio entero del Espíritu Santo dependía de la resurrección de Jesucristo. Si no, Él no iba a venir. Si Él no resucitó, si el Señor Jesucristo no resucita, Él no puede ascender. Si Él no asciende, Él no envía al Espíritu Santo. No resurrección, no ascensión, no ascensión, no Espíritu Santo, no Espíritu Santo, no hay iglesia, mi hermano. Ahora, en tercer lugar de este punto, Él tuvo que resucitar para perdonar nuestros pecados. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, entonces nosotros sabríamos que el Padre no estaba contento con su sacrificio. Su sacrificio no fue eficaz, no fue exitoso, no funcionó. No expió nuestros pecados. Tantos sacrificios de corderos, ¿y por qué se tenían que hacer más y más y más? ¿Y por qué no bastaba con uno grande, choncho y sin mancha? Porque no eran suficientes, porque no resucitaban. Por otro lado, mi hermano, si Jesús fue resucitado de los muertos, llevado a la diestra de Dios, sentado en el trono de Dios a su diestra, como la Escritura nos dice que es, afirmado por Dios como habiendo cumplido de manera perfecta nuestra redención, nuestro pago, entonces hay perdón de pecados. Entonces está concluido. Entonces Él, quien vino con el propósito expreso de morir para quitar la muerte y el pecado, cumplió su propósito. Nuestros pecados fueron cubiertos de manera total y el Padre lo afirmó. ¿En dónde? En la resurrección de Cristo. La salvación de Dios demandó vida eterna. La venida del Espíritu, el perdón de pecados, intercesión continua, el conceder dones, el conceder poder espiritual, el derramar bendición eterna, y todo eso depende de la resurrección de nuestro Señor. Si Cristo no resucita, nada de esto sucede en absoluto. La pregunta entonces, hermano, ya vamos alineándonos para concluir. La pregunta entonces no es qué prueba la resurrección, sino qué es lo que la resurrección prueba.
y prueba que la palabra de Dios es verdad, prueba que el Hijo de Dios es deidad, prueba que la salvación de Dios está completa. Y en cuarto lugar, la resurrección prueba el establecimiento de la iglesia de Dios. Nuestro Señor dijo, y usted lo recuerda, son pasajes que regularmente hemos escuchado. Si bien no hemos estudiado, pero sí los hemos escuchado. Usted recuerda que el Señor dijo que Él edificaría su iglesia. ¿Se acuerda de eso? En Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del Hades? Bueno, es una expresión judía que en resumidas cuentas significa muerte. ¿Sí? Dice, yo edificaré mi iglesia y la muerte no la va a detener. Ni la muerte cualquiera, ni la mía. Jesús estaba diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. La muerte no va a detenerme. Yo edificaré mi iglesia. Cuando Él resucitó, hermano, Él se sentó, Él se volvió la cabeza de la iglesia. ¿No es lo que también dice Corintios? Él es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia. La resurrección es esencial para el establecimiento de la iglesia. Si no hay resurrección, no hay iglesia. Cualquier persona que dice que pertenece a alguna iglesia que no cree en la resurrección, básicamente no pertenece a la iglesia, mi hermano. La verdadera iglesia es la iglesia de aquellos que han recibido vida eterna a través de la resurrección de Cristo. Es lo que hemos estado viendo ahorita. La iglesia vive en la actualidad a pesar del ataque constante y la corrupción y el engaño, y vive y se sostiene y se sustenta únicamente porque, válgase la redundancia, es sustentada por el poder del Señor Jesucristo a través de su resurrección. La resurrección prueba entonces la veracidad de la palabra de Dios, prueba la deidad del Hijo de Dios, la conclusión de la salvación de Dios y el establecimiento de la iglesia de Dios. Ahora, en quinto lugar, y es un punto quizá un poco triste, la resurrección prueba la inevitable llegada del juicio de Dios. Cuando nuestro Señor vino por primera vez al mundo, Él fue objeto de burla y escarnio, fue odiado, fue un varón de dolores, lo describe la Escritura, experimentado en quebranto, Él fue humillado. Él permitió que lo trataran de una manera tan terrible que lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le clavaron clavos en sus manos, en sus pies, metieron inclusive una lanza en su costado. Y no bastó con eso, lo desplegaron desnudo como un objeto de burla para los despojos de su vestimenta en suerte repartirlo. Pero esa no es la última escena que el mundo tendrá de Jesús, hermano. Y por eso a veces la complejidad de estas imágenes, ¿no? Y el crucifijo, creo que se llama, esa no es la última escena que el mundo tendrá del Señor Jesús. Él ni siquiera está ahí, Él resucitó. Esa es la esencia del por qué nosotros, si también te lo has preguntado alguna vez, por qué no tenemos imágenes, bueno, por lo que dicen los salmos, porque no debemos adorar, y por qué en específico esa no, pues porque el Señor resucitó, mi hermano, no está clavado, ¿sí? Ahora, Él resucitó de los muertos para ser juez. Lo ejecutaron como un criminal y Él regresará como su juez. Escuche Juan capítulo 8, y este es un testimonio muy poderoso. Él le dice a los judíos que lo han rechazado, Juan 8, versículo 26, les dice, tengo muchas cosas que hablar y juzgar acerca de vosotros. Esto no se ha acabado. Él dijo en el versículo 21, porque no me conocen, de Juan 8, en vuestros pecados moriréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Tengo más cosas que decirles, dice él, y juzgar acerca de ustedes. En Juan capítulo 5, versículo 22, él habla de una manera específica acerca del juicio. Él dice en el versículo 22, todo juicio es dado al Hijo. Si puedes leerlo en tu Biblia es mejor. Juan capítulo 5, versículo 22. Todo juicio es dado al Hijo. Dios lo ha hecho el juez y le ha dado a Él todo el juicio. Versículo 21. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así el Hijo también da vida a quien Él quiere. Y entonces ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que el Hijo ha dado todo juicio. Y ahí en el versículo 25 dice, de cierto os digo, que la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán.
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio. ¿Qué tipo de juicio? Versículo 28 dice, algún día las tumbas van a oír su voz, van a salir, y los que hicieron buenas obras a la resurrección de vida, y los que cometieron obras malas a una resurrección de juicio. No puedo hacer nada por mí mismo. El versículo 30, como yo oigo, yo juzgo, y mi juicio es justo. Entonces, mi hermano, el punto es que Él regresa como un juez justo. Él va a regresar como un juez ejecutor. Él regresará como un juez designado por Dios. En Hechos capítulo 17, Pablo está predicando otra vez una historia muy conocida. Pablo predicando en el Areópago en Atenas. Y Pablo dice en el versículo 30, en ese sermón que él acababa de recitar y ya estaba concluyendo, que Dios de manera paciente ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia del hombre, pero que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 31 continúa diciendo, porque ha determinado, o sea, Pablo les dice, Dios por paciencia ha pasado estos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Pablo les dice el por qué, y ese es un llamado para nosotros también, mi hermano. ¿Sí? Dios con paciencia ha pasado los tiempos de esta ignorancia, los tiempos de tanta perversidad, pero ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:31, porque ha determinado un día, el día del Señor, en el cual Él juzgará al mundo en justicia a través del varón que Él ha designado. Y continúa Pablo, ¿y cómo es que Él probó que Cristo era ese varón designado? Al resucitarlo de los muertos, dice Pablo. Eso es lo que dice Hechos 17:31. Porque ha determinado un día, el día del Señor, en el cual Él juzgará al mundo en justicia a través del varón que Él ha designado al resucitarlo de los muertos. ¿Quién? Jesucristo. La resurrección entonces es el acto mediante el cual el Padre designa a Cristo como juez. Ahora, usted puede ver cuántas realidades tan importantes de nuestra fe cristiana son abiertas en la resurrección de Cristo. Él es resucitado no solo para nuestra justificación, los que creemos, sino para la condenación de aquellos que no creen. Y el Padre dio testimonio de Él como Salvador, como Hijo y como juez, mediante la resurrección de los muertos, mediante haberlo resucitado de los muertos. Romanos 14:9 dice, Cristo murió y volvió a vivir para que pueda ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y luego en el siguiente versículo dice, todos tenemos que estar ante el tribunal de Dios, al tribunal de Cristo. Él no solo es juez del incrédulo, hermano, porque no me voy a meter en escatología, pero tú sabes que va a haber el juicio del gran trono blanco en donde estarán aquellos que no han creído en Cristo y no se han arrepentido. Y estará el tribunal de Cristo, en donde estaremos aquellos que hemos creído y nos hemos arrepentido. Pero en ambos, en el gran trono blanco o en el tribunal de Cristo, ¿quién es el juez? Cristo. Por eso Romanos 14:9 dice, Cristo murió y volvió a vivir para que pueda ser el Señor tanto de muertos como de vivos. Todos tenemos que estar ante el tribunal. Todos debemos estar ante el tribunal de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, y Él estará ahí para probar nuestras obras, para ver si son de madera, heno y hojarasca, o son de oro, plata y piedras preciosas. El Señor Jesucristo, resucitado de los muertos, mi hermano, prueba la veracidad de la palabra de Dios. Prueba la deidad del Hijo de Dios. Prueba la conclusión de la salvación de Dios. El establecimiento de la iglesia de Dios, lo inevitable del juicio de Dios y en último punto, la bendición eterna del pueblo de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es la garantía de nuestro cielo eterno. Vaya a Juan capítulo 14, escuches lo que dice Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí Jesús está prediciendo su resurrección. Él va camino a la muerte, pero él dice, voy a atravesar la muerte. Tú recuerdas, lo veíamos el domingo pasado, estos dos querubines y esta espada. No había forma de volver ahí a ese huerto del Edén, si no era a través de la muerte. Entonces lo que el Señor está diciendo, voy a atravesar la muerte para llegar a la casa del Padre, para preparar un lugar para ustedes y regresaré para venir por ustedes. Si no hay resurrección, mi hermano, no hay lugar preparado para nosotros. Si no hay lugar preparado para nosotros, no hay cielo para nosotros. Todo depende de su resurrección. Nuevamente, vuelvo a decir lo que dije al principio. El verdadero asunto no es si usted puede probar o no la resurrección de Cristo. El verdadero asunto es que prueba esa resurrección. Usted quita la resurrección y usted básicamente ha sacado el alma, el fundamento de la fe cristiana. Y usted no tiene el cristianismo sin la resurrección. Todo el plan completo redentor de Dios depende de esta realidad clave. Todo el plan redentor de Dios en su totalidad, concluido a través de la resurrección de Jesucristo, va a significar para usted o para mí el cielo, o va a significar para usted o para mí el infierno. Él va a regresar para llevarlo al lugar que ha preparado para usted, o Él va a regresar para enviarlo al lugar que Él ha preparado para el diablo y sus ángeles. Él va a regresar o para congregarlo y llevarlo a su cielo, o para enviarlo al infierno estando fuera de su presencia para siempre. Él va a regresar para derramar sobre usted bendición eterna o castigo eterno. Usted va a resucitar de los muertos algún día, hermano, a la resurrección de la vida en su presencia o a la resurrección de la condenación fuera de su presencia. Todas las realidades del Evangelio dependen de su resurrección. Su eternidad, la eternidad de usted y la mía está en juego, mi hermano. Usted puede tomar una decisión y no me parece que sea una gran decisión que considerar. Básicamente es escoger el cielo, el perdón, la bendición, el gozo, la satisfacción en su presencia o el castigo, la condenación, el infierno para siempre fuera de su presencia. Pero esa es la alternativa y todo gira y es posible gracias al Señor en torno a su resurrección. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque cada día tú nos ministras a través de tu palabra y aun cuando hay cosas que creemos ya conocerlas, Señor, tú nos muestras lo pequeño y lo finita que es nuestra mente, Señor, y nuestro entendimiento. Y aún así, Padre, te damos gracias porque tú tienes el cuidado nuestro y a través de tu Espíritu Santo, tú nos has guiado, Señor, por tu palabra y tú nos muestras y nos enseñas a valorar cada día más toda la obra redentora que tú hiciste, Señor. Desde la fundación del mundo que tú creaste hasta tu encarnación, Señor, tu muerte y tu resurrección, Padre. Y Señor, tú conoces que en nuestro corazón lo que más anhelamos es que vuelvas, Padre, que vuelvas pronto, Señor. Pero mientras eso no ocurre, permítenos crecer en santidad, permítenos seguir aprendiendo de tu palabra, permítenos no afanarnos por el mañana, sino vivir el día a día, Señor. Como tú nos muestras en tu palabra, permítenos ser de agrado a ti, Señor. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestras debilidades, conoces nuestros pecados, Señor. Conoces nuestras dolencias, Padre, y rogamos simplemente que seas propicio a nosotros, Señor, hasta que tú vuelvas, que nos ayudes a terminar esta carrera, Señor, con fe, agarrados de tu mano, Señor, creciendo. Rogamos que aumentes nuestra fe, Señor, rogamos que aumentes nuestra obediencia, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, que nos muestres cómo es que quieres que llevemos nuestra vida día a día, Señor, que crezca en nosotros ganas de ir cada vez más a tu palabra, de tener una comunión más intensa contigo, de orar y de platicar contigo, Señor. Gracias por todo, Padre. Vuelve pronto, Señor, lo anhelamos. Y despídenos en paz, llévanos con bien a donde vayamos, Señor, y que podamos meditar este día y el resto de nuestros días sobre esta tierra en tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.